temática que estamos revisando sobre las características de las aminas, hoy vamos a estudiar cuál es la estructura y las propiedades que ese tipo de compuestos, las aminas, tienen como característica. En primer lugar, estamos viendo una molécula conocida comúnmente como trimetilamina que se asocia a diferentes tipos de olores de mariscos o algunos tipos de pescado. Bueno, estamos viendo que esta molécula es representativa de la estructura de una amina. ¿Qué características podemos observar? En primer lugar, por lo que ya conocemos de nuestro átomo de nitrógeno. Bueno, es un átomo quiral, en donde como máximo tenemos 3 sustituyentes diferente tipo arilo o sustituyente de cadena de carbonos alquilo. Recuerda que pueden ser estos dos tipos. También pueden ser cadenas abiertas o cadenas cerradas de carbonos, o bien cualquier otro tipo de sustituyente que no sea más importante que este, porque cuando tenemos un grupo funcional más importante, el nombre del compuesto toma su nomenclatura de acuerdo al grupo más importante, como el caso de los ácidos. Otra de las características que tienen las aminas es que poseen este par de electrones libres que le confieren ciertas propiedades físico-químicas a la molécula, y además posee una hibridación de enlaces nitrógeno sustituyente, hibridación sp3. Igual tenemos ángulos enlazados desde sustituyente, nitrógeno sustituyente, que van desde carbono, nitrógeno, carbono, hasta 108 grados, que estos son los que nosotros hemos estado midiendo como ángulos estructurales en donde se pueden ubicar de manera tridimensional los sustituyentes en moléculas como las aminas. Solamente es bien importante que recuerdes que la hibridación de las aminas de todo tipo, primarias, secundarias y terciarias, son hibridación sp3. Cambiaría cuando hablamos de las sales cuaternarias de amonio. También recuerda estas par de electrones libres que poseen las aminas. Tenemos algunos ejemplos peculiares como las alquilaminas, en donde los enlaces están constituidos muy parecidos a los que tiene el amoníaco como tal, pero pues acuérdense que las aminas son derivados del amoníaco. ¿Cuál es la hibridación? Pues ya decíamos que es la hibridación sp3, en donde tenemos una estructura tetraédrica de nuestro átomo de nitrógeno que se enlaza a diferentes tipos de sustituyentes. Pueden ser sustituyentes iguales para que sean aminas de tipo simétricas, o un sustituyente completamente diferente, como estamos viendo en este caso X, Y y Z, para que sean aminas asimétricas. Cuando son aminas del mismo tipo de sustituyentes, son aminas simétricas, y cuando son diferentes tipos de sustituyentes, asimétricas. Ahora, ¿qué sucede? Bueno, la molécula tiende a estabilizar la cantidad de electrones que tiene, y lo que hace es tomar una conformación plana para poder tener una hibridación sp2 como intermediario cuando se realizan diferentes tipos de reacciones de sustitución sobre este tipo de moléculas. Además, las aminas también se pueden convertir como en antiómeras, y les da diferentes características en cuestiones de hacia dónde se encuentran ubicados los sustituyentes tridimensionalmente. Acuérdense que existen aminas que tienen el nitrógeno quiral, pero hay aminas que tienen alguna particularidad porque presentan átomos quirales además de nitrógeno, como son moléculas de carbono, es decir, radicales alquilo, donde poseen un átomo de carbono quiral, y también puede ser de este tipo de sustituyentes que están presentes en el átomo de carbono de tipo simétrico o asimétrico. En el caso de las siguientes moléculas que tenemos a continuación, la S-butan-2-amina y la R-butan-2-amina, que son moléculas que tienen carbonos asimétricos, en donde los sustituyentes de estas ramificaciones son totalmente diferentes. Y por último tenemos aquellas sales que se derivan de las aminas cuando interaccionan con ácido clorhídrico o bien con nitrito de sodio, pues hablamos de sales cuaternarias de amonio, que poseen también el nitrógeno quiral. Además se obtienen de moléculas
llamadas anilaminas, en donde pues la comúnmente utilizada es la anilina para poder realizar un cambio, una síntesis y que la molécula tenga un cambio tridimensional en su conformación. ¿Cuál es la característica que tiene las sales de amonio cuaternario? Bueno, que posee una carga parcialmente positiva y la identifica de las aminas aunado a los 4 enlaces que poseen nitrógeno, por lo que repercute su carga positiva. ¿Cuáles serían las propiedades de las aminas? En primer lugar, tenemos aminas que tienen 5 o más carbonos. Hablamos, por ejemplo, aminas con menos de 5 carbonos, y esas aminas que tienen menos de 5 carbonos en sus sustituyentes, aclarando el asunto que sea cadenas de sustituyentes. Bueno, cuando son aminas pequeñas, en donde utilizan sustituyentes con menos de 5 carbonos, por lo general estos tipos de compuestos o estas aminas van a ser solubles en agua. Si tú utilizas una amina que tenga 3 ciclos aromáticos y sea de gran tamaño, pues obviamente nunca va a lograr solubilizarse en el agua y se tendría que utilizar otro tipo de solventes para lograr la solubilización en un medio líquido. Entonces, pues aquí nada más te recuerdo que aquellas aminas que tienen menos de 5 carbonos como sustituyentes de la estructura no son solubles cuando son mayores a 5, pero son solubles cuando son menores de 5 carbonos. Y las aminas primarias y las aminas secundarias tienen la característica de formar puentes de hidrógeno entre cada uno de los átomos de nitrógeno con los diferentes sustituyentes, en cuestiones también de la interacción que hay nitrógeno-nitrógeno de una molécula adyacente. Entre las propiedades químicas, las aminas tienen puntos de ebullición más altos que los propios alcanos. Sin embargo, ambas moléculas pueden tener un peso molecular similar, pero lo que los va a diferenciar es el punto de ebullición de una y de otra. Y por último, las aminas son responsables de la mayoría de los olores de algunos alimentos. Hablamos cuando estamos refiriéndonos de los mariscos. Ya decíamos qué tipo de amina es la que participa en ese olor responsable característico de los pescados. Bueno, ahora sabemos que las aminas con peso molecular bajo o bajo peso molecular tienen un aroma distintivo parecido al del pescado. También existen otras aminas que se les conoce como diaminas, que poseen una sola cadena de carbonos y que cada uno de los extremos inicial y terminal poseen un grupo amino. Cuando están así estructuradas las moléculas no se llaman aminas, sino son diaminas, porque poseen dos grupos funcionales de amino en la parte inicial y final de la cadena de carbonos, y la vamos a llamar como diaminas. Y están dos casos peculiares de compuestos de diaminas. En primer lugar, la 1,5-pentanodiamina, que también comúnmente es conocida como cadaverina y que también se encarga de generar vapores, olores desagradables cuando se está llevando a cabo la descomposición de un cadáver, es decir, cuando se están descomponiendo las proteínas. También existe otra diamina conocida que es la putrescina, que es la responsable del olor de perro muerto que tiene la carne cuando se descomponen las proteínas. Esta, en base a la nomenclatura de la IUPAC, la conocemos como 1,4-butanodiamina. Ahora vamos a hablar de la basicidad de las aminas. Este tema es bien importante porque tienen que conocer cuáles son las propiedades físicas, químicas de las aminas. Las aminas se pueden comportar como bases de Lewis o como bases de Bronsted-Lowry. Hay dos formas en las que actúan las aminas. Si vemos la estructura de una amina en el mapa potencial electrostático, vemos cómo existe una inestabilidad en cuestiones de en dónde se encuentra ese par de electrones libres y que no permite la equivalencia entre cada uno de los extremos que tiene esa nube electrostática del compuesto. Pero las aminas pueden actuar como bases de Lewis o como bases de Bronsted-Lowry, siempre y cuando se encuentren en un medio de reacción en donde están las aminas de carácter moderadamente básico y un ácido de fuerte a moderado. ¿Cuáles son los frutos de la interacción
de las aminas con moléculas de ácido, por ejemplo, son siempre sales y sales de amonio cuaternario, que ya lo veíamos cuáles son las características de estas sales de amonio. Entonces la química de las aminas está denominada por este tipo de par de electrones libres que están en su estructura y que permite que interactúe con otros grupos funcionales de otras moléculas y se entienda más cómo es el comportamiento de una amina en un medio ácido. ¿Cuáles son los criterios que yo debo de considerar cuando yo afirmo que las aminas actúan como base de Lewis, es decir, como un nucleófilo o como base de Bronsted-Lowry? Pues van a ser los siguientes. En primer lugar, esto voy a pedir que lo anotes, por favor. Una amina, o sea, una RNH2, N2NH, una R3N, bueno, estas aminas actúan como bases de Lewis, es decir, como nucleófilos fuertes, cuando su par de electrones que tiene sobre el anillo, sobre el nitrógeno, no se encuentran enlazados. Entonces, este par de electrones de la estructura de la amina, en cuestiones de la estructura RNH2, interactúa con un compuesto que posee en su estructura un buen grupo saliente. Y tú recuerdas que los buenos grupos salientes son aquellos que pertenecen a los compuestos, a los elementos más electronegativos. En este caso estamos hablando de los halógenos. Recuerda que el CH3 y yoduro de metilo son moléculas que también podemos llamar como yoduro de alquilo y que entonces vemos que la amina de carácter nucleofílico tienden a atacar a este tipo de compuestos, los haluros de alquilo. ¿Y qué características tienen esos haluros de alquilo? Bueno, que se consideran electrofílicos, entonces ocurre una reacción de eliminación, adición y eliminación de nuestro electrófilo a través de la expulsión de lo que es nuestro buen grupo saliente. Otra de las características que mencionábamos es que las aminas realizan tipos de reacciones desde reestructuración de la molécula hasta la formación de nuevos enlaces, entre otras, y estas conllevan a que se modifique la estructura de la molécula y que generen la mayoría de las veces compuestos derivados de las aminas y del amoníaco que se llaman sales de amonio cuaternarias. Ahora, es bien importante que tú reconozcas en qué momento una amina está actuando como un buen nucleófilo o una buena base de Lewis. Bueno, cuando se encuentra con un muy buen electrófilo y se une con él para no dejarlo ir y solamente expulsa al grupo saliente o el átomo de nitrógeno. Ahora, en el segundo caso, una amina también puede actuar como base de Bronsted-Lowry. ¿Cuándo lo va a hacer? Cuando ésta acepta un protón de un ácido fuerte. Entonces tenemos nuestra amina común, RNH2, interacciona con un protón de un ácido. ¿Y qué sucede? Bueno, esta amina o esta base moderadamente fuerte se protonaría. Ok, hasta aquí vamos a dejar y mañana vamos a continuar lo que son el cálculo del equilibrio químico que tienen las aminas con su ácido conjugado, que es el ionamonio. Bueno, eso vamos a revisar en la siguiente clase.